En este video vamos a hablar sobre temas importantes para el psicoanálisis, como el síntoma, el trauma, la repetición y la histeria, entre otros. Em, Comenzando con qué es la histeria. Esta es una clase de neurosis que ofrece cuadros clínicos muy variados. Hay dos formas sintomatológicas que están mejor aisladas y son la histeria de conversión y la histeria de angustia. En la histeria de conversión, el complejo psíquico se simboliza mejor en los diversos síntomas corporales. Estos pueden ser las crisis emocionales, eh, o en los duraderos como las anestesias o las parálisis histéricas. Y en la angustia, esa angustia se halla fijada con más o menos de una forma estable a objetos exteriores, como por ejemplo las fobias. Se busca lo específico de la histeria en el predominio de cierto tipo de identificación, de cierto tipo de mecanismo, que está principalmente la represión, y en el afloramiento del conflicto edípico. Este conflicto edípico es el conjunto complejo de sentimientos y emociones infantiles que se da cuando se presentan deseos amorosos y hostiles hacia sus progenitores, y se desarrolla principalmente en el registro libidinal y fálico. A finales del siglo XIX, especialmente por la influencia de Charcot, se pasó a primer plano este problema planteado por la histeria, al pensamiento médico y al método anatomoclínico imperante. De una forma muy esquemática, se puede decir que se buscó la solución en dos direcciones. Por una parte, ante la ausencia de una lesión orgánica, se atribuye estos síntomas histéricos a una sugestión, autosugestión o incluso a la simulación. Por otra parte, considera la histeria la denominación de enfermedad como a las otras, tan definida y precisa en sus síntomas como por ejemplo una afección neurológica. Para Freud, la histeria, que es un tipo de neurosis, tiene un origen en un incidente sexual, cuyo recuerdo no ha podido ser elaborado asociativamente, transformándose en patógeno y provocando al síntoma mismo. Este incidente sexual se convierte en un recuerdo reprimido de una tentativa de seducción, pero solo se vuelve traumático retroactivamente cuando se acontece un segundo incidente que provoca al primero. Esto, de la primera a la segunda escena, se va a hablar en trauma. El segundo incidente es el momento donde el síntoma hace su aparición. Después de Freud, los psicoanalistas no dejaron de considerar a la neurosis obsesiva y a la neurosis histérica como dos puntos de vista importantes del campo de la neurosis, lo cual no implica que como estructuras puedan combinarse en un determinado cuadro clínico. Dentro de la teoría psicoanalítica, el síntoma histérico tiene un lugar privilegiado. Se puede decir que el psicoanálisis nace cuando se empiezan a escuchar las voces del cuerpo que se expresan por medio de los síntomas. Freud se da cuenta de que los síntomas que presenta la histeria, aunque demuestren un dolor físico, no tienen nada que ver con lo biológico. Por eso se presenta como hipótesis de que este síntoma cumple una función en la vida de la histérica y se propone escuchar el síntoma
desde una perspectiva que no sea la medicina biológica. Freud designa la histeria como una enfermedad que ofrece cuadros clínicos muy variados, que simbolizan un conflicto psíquico que se origina por un encuentro sexual en la niñez. Reconoce la histeria una superioridad de identificación, mecanismos de represión, síntomas corporales y un afloramiento del conflicto edípico desarrollado en los registros libidinales. Lacan. La nosografía de Lacan designa tres estructuras, las cuales son neurosis, psicosis y perversión. Estas estructuras son excluyentes y constituyen todas las posiciones posibles del sujeto en relación con un otro. Lacan describe a la histeria como una de las dos neurosis principales. Esta hace uso del mecanismo de represión y se distingue por una pregunta. En caso de la histeria, la pregunta gira en torno de la sexualidad, por ejemplo, ¿qué es ser mujer? Lacan también enlaza la histeria con el síntoma conversivo mediante la lectura de una de las obras de Freud y guiándose en su tesis de que el inconsciente se encuentra estructurado como lenguaje, Lacan equipara el síntoma conversivo histérico con la metáfora. El síntoma metáfora como formación del inconsciente implica la implantación de en la cadena significante a un significante diferente. El síntoma es la gran satisfacción del neurótico. En una primera instancia, el síntoma aparece en el cuerpo a través de una conversión histérica. Teniendo en cuenta la primera teoría planteada por Breuer y Freud en 1895, a partir de un caso de histeria, el síntoma aparece teniendo en cuenta dos escenas. Los autores creían que cuando el recuerdo de esas primitivas escenas sexuales eran activadas por una nueva escena, se producía el síntoma histérico, para así poder sustituir a ese recuerdo. Si bien el síntoma podía ser curado por el tratamiento catártico, este se abandona porque se desconocía la etiología sexual del mismo. Acá se buscaba que algo del inconsciente se haga consciente, solucionando así el síntoma. Luego, en una segunda instancia, a partir del descubrimiento de la represión, gracias a la primera teoría, se postula que el síntoma es la satisfacción pulsional sustituida por el deseo reprimido, el cual ha sido desfigurado y desviado de sus metas por resistencia. El síntoma es una de las formaciones del inconsciente, es una de las maneras que tiene el inconsciente de expresarse. Es así que el síntoma se convierte en el resultado de una formación de compromiso entre el deseo y la defensa. Es por eso que se dice que el síntoma se encamina a cumplir deseos inconscientes. Es por eso justamente que se da acá lugar a la represión. El síntoma es involuntario e inconsciente y requiere un gasto de energía. Y aunque las personas que lo viven dicen que lo viven con displacer y sufrimiento, este síntoma vendría a ser un sustituto para la satisfacción frustrada de la pulsión reprimida. Los síntomas son actos perjudiciales y las personas que los llevan se quejan de que llevan esto a cabo en contra de su voluntad y que eso les genera un gran sufrimiento. El mayor prejuicio de las personas que padecen síntomas neuróticos es el empobrecimiento de la energía anímica que requieren para poder combatirlo. Para el psicoanálisis, el síntoma es la principal formación del inconsciente.
hay otros, como los sueños, los chistes, los lapsus, las operaciones fallidas y más. Dice que es una formación transaccional o de compromiso entre fuerzas opuestas, y a su vez es la solución entre deseo y fuerzas opresoras. Esto quiere decir que él mismo se conforma como solución a un problema, a lo traumático. Es por eso que se tiene una doble cara, que sería la simbólica, que es la que habla, que es lo que dice el paciente, y es con lo que trabajamos. Y también cuenta con la pulsional, que es la muda, es la que tiene que ver con la satisfacción, es la que provoca que el síntoma no sea tan fácil de ligar a un sujeto. Asimismo, es lo que provoca que el sujeto se sienta incompleto, frustrado, aunque sin embargo el sujeto no quiere desprenderse de eso. ¿Pero por qué? Porque es lo que le permite vivir, más allá de ese sufrimiento. Es la manera que tiene de satisfacer sus pulsiones. Es por eso que es la gran satisfacción del neurótico. El síntoma es caracterizado por su constancia, por no desaparecer y por su insistencia, causando esto un empobrecimiento en la persona, en tanto su energía anímica. Igual no siempre es malo o entristecedor. El síntoma es algo armado por el sujeto, es su sexualidad, es la respuesta que dio al mismo sujeto para satisfacer esa sexualidad. El síntoma no se puede armar si no hay represión, si no hay una inserción en la cultura. Y esta inserción en la cultura parte de imponer la no satisfacción pulsional. Y esta lleva a reprimir esa satisfacción, que se puede reprimir porque el superyo, el heredero del complejo de Edipo, está incorporado. Hay que dejar en cuenta que como el yo y el superyo no nacemos con ellos, sino que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Se construye igual en los primeros años de vida esto. Entonces, el síntoma sería el retorno de lo reprimido, porque el síntoma es la solución, como dijimos, es la solución que encuentra el sujeto para poder satisfacer esa pulsión. Entonces, obviamente que no por una vía directa, sino por vías alternativas. Entonces, eso que reprimimos lo disfrazamos para que las instancias no puedan darse cuenta, no adviertan de aquello que está sucediendo. Teniendo en cuenta el tratamiento psicoanalista, dice Freud que el síntoma se puede solucionar por añadidura. Es aquí importante la relación entre paciente y con el terapeuta. Vemos que el síntoma se pone al trabajo de la transferencia, que es el proceso por el cual los deseos del inconsciente se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación y de un modo especial dentro de la relación analítica, tratándose de la repetición de prototipos infantiles vividos con un marcado sentimiento de actualidad. Si el síntoma se lo ubica como una formación del inconsciente, adquiere una noción de verdad, de mensaje, que es solo una vertiente más del síntoma. También hay otra dimensión del síntoma, que es la del goce, que es el modo en que la pulsión está implicada en el síntoma. El síntoma analítico es inclasificable, es absolutamente particular. Es algo por lo que el sujeto se pregunta ¿qué quiere decir esto?
el sujeto lo repite sin poder evitarlo, y este tiene una estructura de no poder impedirlo, aunque se quiera. Teaser es un concepto que Freud definió para dar fundamento a los impulsos de los seres humanos al repetir actos, sueños, juegos o situaciones dolorosas y desagradables. La ubica como la manera de recordar lo reprimido y olvidado. Se ubica la transferencia como una pieza de repetición. Es la transferencia del pasado olvidado, pero no solo sobre el médico, sino también sobre los otros ámbitos de la situación presente. La repetición entra en la doctrina del psicoanálisis de la mano de este concepto de transferencia y fundamentalmente en su dimensión de obstáculo. Más adelante, Freud conceptualiza la transferencia en tanto el cliché que se anuda a la figura del analista y se realiza una distinción entre la transferencia como obstáculo y la transferencia como motor. La repetición no es algo que es externo al sujeto, sino que está totalmente implicado en el síntoma. Y el síntoma marca un estilo de vivir la pulsión y puede estar compuesto también por otros tipos de síntomas. Desde la perspectiva del psicoanálisis de orientación lacaniana, la confianza en el síntoma es propio a la noción de causalidad psíquica. El psicoanálisis confía en el síntoma porque no lo considera un desecho, sino una formación que obedece ciertas reglas. El síntoma establece la enfermedad y al mismo tiempo es el intento de curación que el propio sujeto del inconsciente lleva adelante. En búsqueda de las causas y en dirección de la cura debe darse prioridad al síntoma, un fenómeno más estructurado que el estado de ánimo o afecto que lo acompañe. Esto implica que su clasificación puede responder a criterios más estrictos que los descriptivos pertenecientes, donde el criterio predominante sea lo cualitativo y no cuantitativo, como ocurre a nivel de la valoración de los trastornos en la psiquiatría. Tomando el tema de trauma, este viene de algo que excita al sujeto. Es aquello que el aparato psíquico no puede tramitar. Eso reprimido e insoportable. El trauma es consecuencia de un acontecimiento vivido por el sujeto que supera, que excede a la vida psíquica y por lo tanto resulta intolerable para el psiquismo. ¿Por qué? Porque éste es incapaz de controlar tal excitación, por lo que origina efectos patógenos y trastornos. Dice que lo traumático necesita dos vivencias, o sea que el trauma está constituido por dos aconteceres o escenas que se dan en dos momentos totalmente diferentes. Primera es la escena traumática, que no está cargada de afecto y generalmente tiene lugar en la infancia, en una época a la que él llama presexual, con recuerdos que pueden clasificarse sexuales, pero en el momento en el que el sujeto los vive, este no puede reconocerlos como tales. Esta es una escena que sienta las bases de lo que va a ser la segunda escena. Esta segunda escena es la escena auxiliar, donde ya hay un entendimiento sexual y le aporta lo traumático a la primera escena, donde habrá una significación, es decir, que le brindará los elementos interpretativos que le faltaban a la primera escena. Los eventos traumáticos no están simbolizados para el sujeto, por lo tanto no pueden recordar estos eventos. No importa cuán difícil sea el tema,
no podrán superar el vacío creado por este trauma. Entonces, el trauma es el ingreso al discurso, ya que nos da acceso a la pérdida. Únicamente las vivencias de la infancia son las que van a poder explicar los siguientes traumas del futuro. Y solamente descubriendo y haciendo conscientes estas huellas némicas que comúnmente son olvidados, son recuerdos olvidados, vamos a conseguir el poder para poder eliminar los síntomas. Acá se llega al mismo resultado que en la exploración de los sueños. Nosotros sabiendo que esas emociones del deseo reprimidas y eternas de la infancia son las que prestan el poder para la formación de los síntomas. Sin estos, los posteriores traumas hubieran seguido un camino normal y nosotros nunca hubiésemos tenido la razón por la cual se llegaron a formar estos traumas. Y para cerrar se dice que se pueden clasificar como sexuales a todas esas mociones del deseo de la infancia.